Bien, amigos, muy buenos días. Estamos en el aire hablando la verdad y hay que comenzar necesariamente con la solidaridad que recibe Colombia tras un devastador terremoto de magnitud 7.4 que ha provocado grandes daños en Manizales y que se sintió con fuerza en Medellín, en Bogotá, pero que también ha causado estragos en Pereira. Ese terremoto es la repetición prácticamente igual, con la magnitud de ambos, con el terremoto reciente en Venezuela. En Venezuela fue de una magnitud de 7.5 y este en Colombia de 7.4. Y realmente tenemos que analizar por la situación de emergencia los colombianos y los solidarios que hasta este momento actúan, accionan en Colombia, buscando sobrevivientes bajo los escombros, luego de ese terremoto que comenzó a sentirse temprano este lunes y que motiva una solidaridad mundial. Estados Unidos anuncia un respaldo económico a Colombia. El gobierno dominicano expresa su solidaridad y anuncia la disposición de respaldar con la opción similar a la de Venezuela su presencia en Colombia. Pero también artistas dominicanos, representantes de variados sectores del país, han expresado su respaldo a Colombia y hablando la verdad desde Su Mundo TV de la República Dominicana, un multimedios en el cual siempre Colombia está presente, envía la solidaridad que necesitan los colombianos, sumando esa solidaridad a la que recibe Colombia de todas partes del mundo. Hablando la verdad, cree que todas esas brigadas de rescate que tienen los diferentes países deben llegar a Colombia, donde no solamente hay sobrevivientes y personas debajo de los escombros, sino que además vive Colombia un momento de emergencia cuando en las últimas horas se han adoptado medidas para evitar saqueos en diferentes puntos de Colombia. La comunidad dominicana en Colombia tiene que acudir a los consulados y a los lugares que le establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores para recibir el respaldo del gobierno dominicano, y varios dominicanos han estado narrando, como el caso de Roger de la Cruz, quien al momento en que preparaba su desayuno
en Colombia sintió el terremoto, pero estando en Medellín, también otro dominicano cuyo apellido no es citado, pero que se llama Pedro Ángel, también observó allá en Colombia el movimiento de las torres y la magnitud de una situación de emergencia que inicialmente puso a pensar a colombianos de diferentes ciudades lejanas a donde se produjo el terremoto, a pensar inicialmente que era un temblor, pero rápidamente se dieron cuenta que se trataba de algo peor. La República Dominicana tiene una brigada de rescate que motivó un reconocimiento por parte del gobierno de Venezuela, y los dominicanos tenemos que levantar el respaldo a ese pueblo colombiano que tantos vínculos históricos mantiene con la República Dominicana. Y hay que citar que en los últimos años masivamente el dominicano se ha dedicado a conocer a Cali, Medellín, Bogotá y otras ciudades de Colombia con un turismo intenso y un turismo con precios muy atractivos, sin la burocracia del visado. Reiteramos nuestra solidaridad con Colombia. Esperamos que las brigadas de rescate reencuentren a sobrevivientes para que puedan seguir viviendo en un mundo de terremotos, de ciclones, de tornados y de muchos fenómenos naturales como los temblores de tierra, los terremotos y además otros hechos que nos deja la naturaleza. En el caso dominicano, la lección de Venezuela y de Colombia debe llevar a la autoridad dominicana a un plan de prevención, porque frecuentemente aquí voces están abordando el tema del peligro que representan los terremotos para la sociedad dominicana. En el 2010 observamos con miles de muertos lo que ocurrió en Haití y el país demostró su tradicional solidaridad, pero desde el 2010 hemos visto terremotos en Haití, Venezuela y Colombia. Pero en una ocasión hubo un terremoto aquí en el país que demostró cómo el gobierno dominicano y el Estado fueron engañados con construcciones de escuelas en Puerto Plata que no tenían el acero, el varillaje que requerían esas escuelas y que fueron destruidas. Ahora hay una combinación doble play que motiva una alerta total de seguimiento al tema terremoto y temblores, como el inicio
del período de mayor actividad y peligro con los huracanes y las tormentas. A finales de agosto, en la administración del presidente Guzmán, tuvimos el huracán David y la tormenta Federico. Pero tenemos una tercera amenaza que motiva también una mayor atención, como es la sequía y su impacto en los acueductos, la acumulación de agua en las presas, el agua que necesita la agricultura, el agua que necesitan las hidroeléctricas y el agua como reserva para cualquier emergencia del país. Hoy estamos conociendo los efectos de la sequía en Puerto Rico, donde más del 60% de la población tiene problema con el agua, y aquí crecen los sectores del país que también reclaman agua potable, como en la zona universitaria y otros sectores del Gran Santo Domingo, como comunidades del interior del país. A todo esto le sumamos un año complicado con el sargazo en las playas, el sargazo acabando con el turismo en Guayacanes, el sargazo teniendo presencia en Juan Dolio y en otras playas del país. Pero aparte del sargazo, de la sequía y de la preocupación por los terremotos, los temblores de tierra, los temblores han estado presentes en la zona de Samaná y otros lugares. Y se junta el temblor de tierra, el sargazo, el polvo de Sahara, la falta de lluvia, la obligación de darle un manejo más estricto al uso del agua por la disminución de agua disponible. Pero aparte de eso tenemos calor intenso, denuncias del crecimiento de los apagones en muchos sectores del Gran Santo Domingo. Tenemos el grave problema que desespera a los dominicanos, el de las facturas escandalosas eléctricas. Y hasta dominicanos que están reclamando que auditen técnicamente los medidores eléctricos que le colocan a las viviendas y al sector productivo del país. Aquí hay gente que se han puesto a hablar hasta de chip, lo cual no tenemos pruebas, pero estamos dando la información de que hay gente que se ha atrevido a decir en redes que medidores eléctricos presuntamente, supuestamente tendrían chip, y no sé cuál sería el impacto de lo que denuncian, pero es bueno que la autoridad pública de las EDES explique el tema de los medidores eléctricos, de la rapidez con que operan, del cambio drástico en las facturas eléctricas, admitiendo que el calor dispara el consumo de energía. Pero también se une
a todo esto una práctica no conveniente, como es el de atacar medidores, destruir medidores, desconectarlos para entregárselo a distribuidoras de energía eléctrica. El otro elemento es un elemento económico, la falta de dinero. La gente se está quejando de la falta de dinero. Esa falta de dinero está disparando las tasas de interés y la gente se queja también de que en medio de los apagones crece el caos vehicular, crece el problema de la basura, Charles Sommer, Los Praditos y muchísimos lugares repletos de basura, lo que agrava también conjuntamente con incendios la calidad de vida de la gente. Y en las últimas horas está llegando una humareda a Santiago de los Caballeros por un incendio en un vertedero en Moca, en Higuerito, que tiene al garete a los santiagueros. Vamos a ver, señores, si le bajamos un poquito de presión al pueblo, que también está cargando con los impuestos que recientemente le aprobaron y con el retorno al galón de gasolina premium a 341 pesos el galón, 51 pesos más que lo que costaba el galón, que lo que costaba antes el galón. Y es un ajuste que revela que se ha apretado demasiado la tuerca al pueblo dominicano. Y cuando veo al presidente Abinader visitando la construcción de una planta en Boca Chica que aportaría 467 megavatios, eso indica que realmente el presidente tiene en su cabeza el tema eléctrico, porque se ha roto el récord de demanda de energía eléctrica en este verano, sobrepasando los 4.300 megavatios de energía. Ojalá que el gobierno, en vez de castigar a quienes invierten para sumarle megavatios de la energía solar, para la cual no hay que importar ni un cc de fuel oil, esa energía solar no debe ser gravada con el argumento del uso de las redes. Al contrario, el gobierno necesita que el pueblo dominicano siga invirtiendo no solamente en la energía de viento, no solamente con la energía solar. Y el país necesita 150 o 200 proyectos duales, como el que hay en Esperanza, allá en ese pueblo que tiene a Ejejaina, con un proyecto dual inaugurado este año para simultáneamente generar energía con el sol y con el viento. El país necesita proyectos como Bioenergy en San Pedro de Macorís, los proyectos de sol
y de gas natural de AES Dominicana, el proyecto de Cibor, que confiando en el país amplía su número de plantas generadoras. El país valora ese transporte del gas natural por el proyecto Enadón desde Andrés Bocachica a las plantas generadoras con gas natural en San Pedro de Macorís. El país necesita producir más agua, reforestando el país y parando la tala de árboles. Caiga quien caiga, porque los árboles son de la patria y no deben ser tocados por los cientos de haitianos que están en las montañas atentando contra el medio ambiente o están en el suroeste quemando árboles para llevar carbón desde Haití, carbón con árboles dominicanos. Se lo llevan para Haití y luego lo exportan a Francia. La República Dominicana tiene que tomar en cuenta todos estos elementos, aparte de una inflación como de otra inflación adyacente que le saca el dinerito de los bolsillos a dominicanos y dominicanas en un país que tienen acorraladas las empresas dominicanas con cargas exageradas que las amenazan con desaparecer, y lo único que falta en el país es que comience a expandirse el cierre de negocios en el país con unas consecuencias muy peligrosas para los empleos y la gobernabilidad en la nación dominicana. Vamos al primer cambio, retornamos en el programa donde hablan las élites del poder, los chiriperos, los demócratas y hasta gente que nunca ha salido en los medios, los desheredados de la fortuna. Bien, amigos y amigas, quiero ahora en Hablando la Verdad recordar a presidentes que inaugurando sus periodos de gobierno han sido afectados por fenómenos naturales. Trujillo en 1930 arrancó con el huracán de San Zenón, que provocó grandes daños en la República Dominicana y que motivó a Trujillo a aplicar lo que hoy se conoce como resiliencia, es decir, con la preparación de un país, en vez de casuchas como la que había en el 30, comenzó a utilizarse el diseño y la ejecución de obras resistentes a fenómenos naturales. Aunque tuvo diferentes huracanes en los 12 años, se recuerda el huracán Inés en los 12 años de Balaguer, pero se recuerda en el gobierno del doctor Fernández a mediados en el primer periodo el huracán George. Recuerden hasta los daños que provocó en el Palacio de los Deportes y en grandes y pequeñas ciudades del país. Hasta Johnny Ventura grabó un merengue por el huracán George. Ahora
en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella acaba de inaugurar su gestión con este terremoto y hay que decir que es un reto muy grande para el presidente de la Espriella porque ahora hay que cambiar los números para recuperar a Colombia, la parte afectada en Colombia. Y quiero recordar que al momento de hacer este programa en vivo, 169 aumentando, y un organismo de Estados Unidos habla de la posibilidad de 1,000 o algo más de por ese terremoto en Colombia. Ya vemos cómo en Venezuela hablan del uso de unos 40,000 millones de dólares para recuperar las ciudades afectadas por el terremoto reciente. Y yo quiero hacer una pregunta. Viendo esas imágenes con la caída de edificios en Colombia y Venezuela, y vemos que en la República Dominicana aumenta el número de pisos en edificios construidos, habría que ver la calidad de las obras construidas antisismo en la República Dominicana. El mismo Ciris de León, un prestigioso ingeniero geólogo, siempre habla del tipo de terreno en el cual se construyan las obras como un elemento fundamental. El gobierno dominicano tiene un organismo muy competente dirigido por un ingeniero maeño, el ingeniero Leonardo Reyes, que tiene que ver con el tema de los sismos, resistencia de las construcciones, y en muchas ocasiones se ha planteado la evaluación de las escuelas y otras obras públicas del país. Hay un elemento preocupante y es el bajo nivel, el bajo porcentaje de seguro de viviendas y de edificios en el país. Habría que preguntar si los edificios del gobierno están asegurados, porque si no hay seguro, pudiera perderse una vida de una familia que construya una vivienda o cualquier empresa que tenga edificios. El tema de la sismoresistencia es un elemento importante en el país, pero deben motivarse con ofertas atractivas y económicas para que el dominicano pueda asegurar sus viviendas, sus apartamentos, como se dispone para asegurar un vehículo, que es muy necesario, y además no puede circular un vehículo sin seguro, aunque aquí circulan miles de vehículos y motocicletas sin seguros, y la gente lo que quiere hacer cuando choca a otro es desaparecerse del mapa, y el chocado, el dueño del vehículo chocado, tiene que acudir a veces sin el número de placas y detalles importantes que requieren las compañías aseguradoras para responder por ese tipo de accidente. La República Dominicana tiene también otro elemento que no lo mencioné cuando abordé
los tantos problemas que se juntan, y es el tema frecuente de tornados que afectan la producción agropecuaria del país, dañando plantaciones de víveres y de otros rubros, de vegetales. Ese tema es un tema que hay que estudiar, reestudiar, porque es frecuente en el Cibao Central, en la línea noroeste, en el sur del país y en otros lugares. El tema de los tornados es otro problema que también, aparte de tumbar matas de plátano, también tumba postes del tendido eléctrico, y eso afecta la red de suministro de electricidad. La semana pasada, en La Vega y Moca, entre La Vega y Moca hubo un tornado que tumbó postes del tendido eléctrico y que causó estrago en la producción agropecuaria del Cibao Central. Y a mí me extraña mucho que aquí se han hecho muchas promesas a comunidades afectadas por tornados e inmediatamente desaparece el tema de los medios de comunicación. No se sabe qué se hace a favor de la gente. La gente vive planteando temas, la gente de Tireo con muchos problemas en Constanza, denunciando el auge de las importaciones de comida en perjuicio de ese valle. Ahora el PLD denunciando importaciones de arroz, afectando el liderazgo de la producción arrocera de la línea noroeste hasta llegar allá a Dajabón y Montecristi. Pero además, un país que necesita la limpieza de canales para llevar el agua a las fincas, un país que necesita que la gente deje de lanzar plástico en los canales en la región norte y en todo el país. Estamos perdiendo nuestros canales por esa invasión de plástico, de basura, por los daños al río Nizao, la falta que hace el río Nizao, que aporta agua para la presa de Valdesia, pero que por las granceras hemos perdido el agua en otro punto, pasando por el puente de la carretera Sánchez, que nada más nos deja ver y abandono y destrucción del río Nizao. Mientras el río Jaina históricamente ha sido una importante fuente de abastecimiento de agua para el Gran Santo Domingo, se lo han comido las granceras que se creen dueñas de la República Dominicana por encima del bien y del mal. Pero acabo de ver el pasado domingo la poca agua de los ríos en la autopista Duarte en el trayecto Santo Domingo-Jarabacoa. En una ocasión, el periodista, miren eso, el periodista Leo Reyes, una de las mejores plumas del periodismo dominicano, que fuimos una vez a un proyecto ganadero en Asua, establecido en la administración del presidente Guzmán, proyecto ganadero D1 en Asua, vital para la producción lechera. Y esa pluma brillante de Leo Reyes, Leo me dijo en pleno proyecto ganadero: Alex, escucha mi entrada del reportaje que voy a escribir sobre las vacas del proyecto ganadero. Y textualmente me dijo:
de manera brillante, y este fue el inicio de su trabajo periodístico en el desaparecido periódico El Sol, del cual formamos parte los dos, y yo fui el último director ejecutivo. En todas partes del mundo las vacas dan mucha leche, pero en el proyecto ganadero D1 en Asua, las vacas lo que dan es mucha pena. Así se parecen los ríos dominicanos, que dan mucha pena porque con muchas complicidades históricas han venido destruyendo nuestros ríos en todo el territorio nacional. Y escuchando a mi amigo Ricardo Nieves, una voz de valor, y ojalá el señor director coloque una foto de Ricardo Nieves, el periodista y abogado, el defensor de los ríos, de los arroyos, del agua cristalina que debe llegar a cada hogar o cada centro productivo de la República Dominicana, como a los centros educativos también, a las oficinas públicas y privadas. Pues Nieves está diciendo que sacaría en fracción de días a todos los haitianos que están destruyendo las cordilleras dominicanas. Nos hemos pasado la vida diciendo que en el Parque de los Haitises apresan 60, 70 haitianos, pero vuelven a ese parque, vuelven a la Loma de Novillero, vuelven a los parques de árboles en el suroeste del país, pero también dañan el río del lado haitiano, haciéndole daños al país. Y yo quiero respaldar a Ricardo Nieves en esa posición de enfrentar el daño de los haitianos, pero también de malos dominicanos contra la foresta dominicana. Señores, hay que tener el concepto de que la verdadera gobernabilidad está fuera del Palacio Nacional. Cuando usted ve en este país a gente lanzando basura orgánica y no orgánica en las aceras, gente tumbando árboles en la ciudad sin que pase nada. A Gascue la han deforestado. En la Castellana recientemente, en la calle Florinda Soriano, fueron y tumbaron 2 árboles y no se sabe con quién autorizó eso. Y de ñapa se cayeron unos cables eléctricos, que es otro problema que hay en el Gran Santo Domingo, con todos estos cables en las calles que se caen como si nada, y vehículos pesados circulando en calles de la capital, circulan y se llevan los cables y siguen como si nada, y la gente se queda sin teléfono. O sea que estamos mal. La gobernabilidad fuera del Palacio Nacional es la que debe predominar en cuanto a la acción para enfrentar los males, para enfrentar los abusos policiales, para enfrentar la deforestación. ¿Ustedes creen que aquí comunidades afectadas, según denuncias, por encapuchados que viven haciendo disparos y metiendo miedo en comunidades? Pero aparte de eso, necesitamos más agentes policiales en las calles. Dice una excelente periodista
en las redes sociales, que aquí hay más asimilados en oficinas que en las calles, y deberíamos tener las calles más seguras. No podemos seguir con este relajo de los haitianos en vehículos de lujo. ¿Dónde están las condenas a los traficantes de haitianos, a los traficantes de triculí, de alcohol adulterado? ¿Cómo es posible que aquí, en este país, cientos de personas por el alcohol adulterado y todavía no se conoce quiénes fueron los que vendieron ese ron adulterado que ha matado a cientos de dominicanos, y que el dominicano cae en la trampa de que porque tiene un precio más económico? Finalmente, lo que resta de programa, le hicieron 2 auditorías al Ministerio de Agricultura en la gestión de Limber Cruz y detectaron 42 faltas. La Cámara de Cuentas está anunciando el final de una auditoría a SENASA, y en el caso de Agricultura es la Contraloría General de la República que está revelando las faltas cometidas en agricultura. Pero yo quiero revelar algo aquí. Con bombos y platillos, la Contraloría General de la República anuncia frecuentemente la importancia de equipos de auditorías internas que tienen en los diferentes organismos del Estado. ¿Y qué pasó con la unidad de auditoría interna en el Ministerio de Agricultura, que dejó que se produjeran esas faltas? Porque se sobreentiende que la auditoría interna es para auditar el mínimo proceso interno en una organización, sea pública o privada. Ojalá que Contraloría General de la República se pronuncie sobre la labor de esa unidad interna de la Contraloría en el Ministerio de Agricultura, y que Limber Cruz salga rápido a precisar punto por punto, comenzando con pagos con la falta de soportes. En otro orden, el periódico Diario Libre le está lanzando desde Los Molinos a la Junta Central Electoral, y hoy publica que el viaje de 2 miembros de la Junta Central Electoral a España costó 203 salarios mínimos. Hay un choque, Diario Libre, por la medida incorrecta de la Junta Central Electoral de sumarse a algo que no debió sumarse, con eso de querer meterle una mordaza de que no se publiquen las encuestas que se hagan en el país, las cuales no solamente abordan temas de percepción sobre aspirantes presidenciales. Esas encuestas no hacen ningún cuestionamiento ni a la Junta Central Electoral, que tiene un excelente presidente y que tiene jóvenes en su pleno muy dedicados a sus funciones, pero cometieron el error de esa resolución, y habría que preguntar si la Junta recibió presiones de alguna mano maestra para una medida que ha caído muy mal, porque es muy fuerte aquí en este país salir a decir que no se publiquen las encuestas, y la propia Finjus ha estado criticando esa resolución de la Junta. Yo creo que la Junta debe darle marcha atrás urgentemente a esa medida, porque
ni esa medida ni el Código Penal van a lograr aquí silenciar las voces que constitucionalmente tienen el derecho de expresarse libremente. Y yo lo menciono con énfasis porque el silencio no es rentable para ninguna democracia. El silencio no es rentable para ninguna democracia, para ningún pueblo. Y está bueno en este país de sectores que quieren imponer modelos antidemocráticos. Por otra parte, señores, el calor. Necesitamos más agua para que la gente pueda bañarse, pueda tomar más líquido, pueda vivir con un calor acompañado de tantos problemas. Ahí está Participación Ciudadana cuestionando, preocupada, que el presidente Abinader asuma la presidencia del PRM. Hoy es una comidilla en otro orden, el silencio de Faride y el director de la policía. Pero también hoy es un día para preguntar si el presidente Abinader se va a decidir por sustituir a todos los que aspiran a posiciones electivas en los comicios del 2028. Hay como un silencio, hay como gente recogiendo en el gobierno los escritorios por el temor a ser sustituido. Y hoy creo que Paliza, el ministro de la presidencia, lo más seguro está pensando que ya comenzó a perder el poder, porque no era lo mismo ser presidente del PRM y secretario de la presidencia a la vez, que ahora solamente ser secretario de la presidencia. Quiero lamentar el del exitoso empresario santiagués Jaime Francisco Suet Pichardo, a quien traté en vida y que fue en el día de ayer. El tema de la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la gente esperando qué va a ocurrir con la Suprema Corte después que 4 magistrados renunciaran, y además quiénes serán los agraciados en la tómbola de las designaciones. Señores, la política en familia es la columna de Buena Tinta de Diario Libre, que habla ahí del caso de las 3 generaciones de la familia Mejía, Hipólito, Carolina y su nieto que acaba de ser designado Juan Garrigó Mejía, secretario general del PRM. Pero la política se queda en familia porque el presidente Abinader desciende de José Rafael Abinader, que fue un militante de primer orden en la política dominicana. Y ahí hay 2 casos, pero además también se queda en familia con Omar Fernández en la Fuerza del Pueblo. Preocupa el incremento en el precio del barril de petróleo en un 5.5%, y
al momento de hacer el programa, el barril de petróleo a $82 con 33 centavos de dólar. Oigan bien, la gasolina aquí cuesta 51 pesos más y esto está insoportable por los combustibles, por los botellones de agua, por la gasolina regular, por el gasoil, por la comida cara, por el impacto de la gente teniendo que cambiarse 2 y 3 camisas por día por el calor, el tapón en la esquina, los limpiavidrios violentos. Tenemos, señores, que poner este país en orden. Los motoristas se siguen metiendo a la franca en rojo, no hay suficientes miembros de AMET en los semáforos y ese es el país que tenemos. Hay que revelar también al final del programa la importancia que gana la formación técnica para las empresas, mientras las universidades hablan de ingenieros, hablan de administradores de empresas, de abogados. En la formación técnica tenemos la programación de redes de datos, tenemos la programación de página web, emprendimientos digitales, técnicos en redes, comunicación de datos, creación de contenido para YouTube, pero también administración de redes sociales, manejo de plataformas de colaboración virtual, también auxiliar de ciberseguridad. La ciberseguridad comienza a generar empleos porque es una de las amenazas que tiene que atender el cibercrimen, del cibercrimen. También tenemos técnico en diseño y desarrollo de aplicaciones. Las empresas tienen estos técnicos en primer orden en el actual momento que vivimos y una fuente de empleo importante. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.